Hola, buenas tardes. A continuación les voy a presentar el tema de R3, reducción de riesgo residual, por parte del Departamento de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente. En este tema veremos los formatos HRSH Reg 007 R3 y el documento HRSH Pro 004 Procedimiento R3. Ambos los podemos ubicar en la plataforma de QDoc. El objetivo de este curso es establecer una metodología efectiva para la identificación de peligros y evaluación de riesgos en Perennials Textiles de México, acorde a los criterios normativos que se establecen en el marco jurídico nacional. Administrar los riesgos detectados en las áreas y establecer las estrategias necesarias para la mitigación y eliminación, asegurando la seguridad y la salud ocupacional de nuestros colaboradores. Este objetivo está dentro del procedimiento de R3 HRSH Pro 004. Alcance. El formato R3 será aplicable para todos los procesos, operaciones y máquinas dentro de la planta Perennials Textiles de México, esto con el fin de dar cumplimiento legal nacional con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, STPS, y detección de áreas de oportunidad en el control operacional para la aseguranza del sistema de seguridad y salud ocupacional de la organización. Desarrollo. Todo el personal de Perennials Textiles de México deberá ser capaz de realizar un formato R3 y deberá ser elaborado en compañía de los miembros del equipo del área, jefe de área, supervisor, líder de equipo, trabajadores, mantenimiento, seguridad, etc. Esto con el fin de resolver dudas en el proceso y proponer nuevas medidas de control para eliminar los peligros y riesgos detectados en la operación a evaluar. El primer paso para comenzar el R3 es la identificación de actividades. Una vez elegida el área, proceso o máquina, es necesario visualizar toda la operación para después separarla por actividades, ya que se realizará una evaluación por cada operación detectada. Importante tomar en cuenta las posturas del personal, herramientas, máquinas, químicos, etc., que se utilizan, ya que más adelante se propondrán nuevas medidas para disminuir o eliminar los peligros y riesgos existentes. Número 2. Identificar peligros y riesgos. Ya que se detectaron las actividades, se colocarán los peligros y riesgos presentes tomando en cuenta las siguientes definiciones. ¿Qué es un peligro y un riesgo? Peligro, según la norma ISO 45001, un peligro es una fuente, situación o acto con potencial para causar daño humano, deterioro de la salud, daños físicos o una combinación de estos. Riesgo, combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso y la severidad del mismo, que puede causar el suceso o exposición. Existen 7 tipos de riesgos, los cuales veremos a continuación. Riesgo químico, productos químicos en sus diversas presentaciones, líquidos, sólidos, polvos, humos, vapores y gases. Riesgo biológico, como las bacterias, los virus y los desechos infecciosos, RPVI. También está incluida la flora y fauna del lugar que pudiera estar presente en el trabajo. Riesgo psicosocial. El estrés, la monotonía, fatiga laboral, cansancio visual o un mal ambiente de trabajo están incluidos en este riesgo. Riesgo mecánico. Atrapamiento o amputación parcial o total de alguna parte del cuerpo debido a piezas en movimiento. Ambiental. Contaminación al medio ambiente derivado directamente de la actividad suelo, aire, agua. Ergonómico. Movimientos repetitivos, posiciones incómodas, sobreesfuerzos, mal diseño de las máquinas, los instrumentos y las herramientas que utilizan los trabajadores. El diseño erróneo de los asientos y el lugar de trabajo o unas malas prácticas laborales. Riesgo físico. Altos niveles de ruido, vibraciones, iluminación insuficiente, radiaciones, temperaturas extremas, frío o calor, falta de orden o limpieza que pudiera causar algún tropiezo o caída, uso o manipulación de piezas punzocortantes. Son algunos de los riesgos que podemos identificar en las actividades de nuestra operación a analizar.
A continuación se presenta el formato R3. Hasta ahora hemos visto la máquina, la actividad, peligro y riesgo que vamos a colocar en cada apartado. A continuación siguen las medidas de control actuales. Medidas de control actuales. Posteriormente se colocarán las medidas de control actuales, es decir, los que nos ayuda a disminuir o eliminar los riesgos y peligros detectados. Se podrá dar algunos casos en los que no existen controles actuales. De ser así, se colocará la leyenda sin control actual. Ejemplos de medidas de controles actuales. En la primera columna tenemos peligro, causa, en la siguiente riesgo, efecto, en la tercera controles actuales. Por ejemplo, si nuestro peligro es un contacto con químicos peligrosos, el riesgo es un riesgo químico por quemaduras o irritaciones a causa del contacto. ¿Qué controles actuales podemos tener? Hoja de instrucción de trabajo estándar, uso de guantes para manejo de químicos, dispensadores automáticos para el trasfase de químicos, etc. Siguiente peligro, cargar objetos pesados. El riesgo sería uno ergonómico por lesiones en la columna. Controles actuales, hoja de instrucción de trabajo estándar que establece manipulación de carga entre dos personas, así como el peso máximo permitido para cargar, 20 kilos mujeres y 25 kilos hombres. Siguiente peligro, manipulación de objetos punzocortantes, cúter. El riesgo es un riesgo físico por cortaduras. En controles actuales tenemos hoja de instrucción de trabajo estándar donde se establece el tipo de cúter autorizado para utilizar, así como el uso de guantes anticorte. El siguiente peligro es el exceso de materiales o acumulación en el área de trabajo. El riesgo es un riesgo psicosocial por el estrés o uno físico por falta de orden y limpieza que nos pudiera provocar alguna caída o tropezón. Los controles actuales que tenemos es la hoja de instrucción de trabajo estándar que establece la ubicación de los materiales, uso y estándar de 5S en el área de trabajo. Delimitaciones. Son algunos ejemplos de los peligros, riesgos y controles actuales que pudiéramos encontrar en alguna operación. Punto número 4. Evaluación del riesgo. Una vez que se han identificado las operaciones, actividades, peligros y riesgos del área a evaluar, así como los controles operacionales con los que se cuenta actualmente, se procederá a colocar en el apartado Evaluación de riesgo los valores del 1 al 5 para la ocurrencia, frecuencia y severidad, tomando en cuenta el apartado de criterios de evaluación de riesgo del formato HRSH Rec 007 formato R3 mostrado anteriormente. Matriz de ocurrencia, severidad y frecuencia. Esta es la matriz que utilizaremos para llenar el formato del NPR. En cada uno de ocurrencia, severidad y frecuencia se muestra el número del 1 al 5 para cada uno. Para el caso de ocurrencia, el número 1 es prácticamente imposible, es decir, muy difícil que ocurra el incidente o enfermedad profesional. En el punto número 2, poco posible, el incidente o la enfermedad profesional podría ocurrir alguna vez. Punto número 3, posible, el incidente o enfermedad profesional podría ocurrir esporádicamente. Punto número 4. Bastante posible. El incidente o la enfermedad profesional podrían ocurrir regularmente. Número 5. Esperado. Existe certeza de que el incidente o enfermedad profesional ocurra. Para el apartado de severidad, aparte de la numeración del 1 al 5, tenemos unos apartados en las columnas de arriba como seguridad, salud y medio ambiente. Va a depender al área a la que nosotros queramos enfocarnos. Como parte número 1 es insignificante, número 2 menor, 3 importante, 4 grave y 5 muy grave. Para la parte de la frecuencia tenemos una numeración de igual manera del 1 al 5. 1 menos de una vez al mes, 2 menos de una vez por semana, 3 menos de una vez por turno, 4 más de una vez por turno y 5 más de una vez cada hora. Esta matriz, como se mencionó anteriormente, se utilizará para hacer el cálculo del NPR. Número 4. Evaluación del riesgo. Una vez asignados los valores a la ocurrencia, severidad y frecuencia,
Se realizará una multiplicación de estos tres para obtener el valor del NPR, número prioritario del riesgo, en la operación evaluada. Ocurrencia por severidad por frecuencia igual a NPR. Importante. Al realizar el cálculo del NPR en todas las actividades, la suma total de la columna nos dará el índice de riesgo de la operación de manera conjunta, es decir, nuestro índice de riesgo total, como se muestra en la imagen del lado derecho en el apartado inferior. Número 5. Clasificación del riesgo. Una vez calculado el valor del NPR de la operación, se procederá a darle una clasificación, tomando en cuenta el apartado de criterios de evaluación de riesgo, del formato HRCH Rec 007 formato R3. Clasificación del riesgo NPR. Se colocará la clasificación del riesgo en el formato anteriormente mencionado, tomando en cuenta la interpretación del riesgo calculado. Es decir, la multiplicación que nos haya dado de la ocurrencia por la severidad por la frecuencia va a ser la clasificación del riesgo. Por ejemplo, supongamos que tenemos una ocurrencia de 2, una severidad de 3 y una frecuencia de 3. Al multiplicarlo nos da un NPR de 18. Lo verificamos en la tabla y el número 18 se encuentra en el rango menor, entre 26 y 50. Nuestro riesgo es aceptable. Y esa clasificación del riesgo se colocará a un costado de la calificación del NPR. Número 6. Nuevas medidas de control. Se colocarán las nuevas medidas de control a realizar tomando en cuenta la siguiente jerarquía de controles de riesgos. En la parte más baja de la jerarquía de control de riesgos tenemos el EPP, que es el menos efectivo, ya que el EPP se tendrá que cambiar de manera constante, ya sea semanal, mensual o incluso anual, dependiendo del tipo de equipo de protección personal requerido. El EPP se proporcionará de acuerdo a los peligros detectados en la operación. En el siguiente punto tenemos la administración. Establecer políticas, procedimientos, prácticas del trabajo y programas de entrenamiento para reducir la exposición al riesgo. En el tercer escalón tenemos la ingeniería, que consiste en aislar el peligro usando ayudas mecánicas, barreras, guardas, sistemas de ventilación y aislamiento durante el tiempo de operación. En el cuarto peldaño tenemos la sustitución, que consiste en sustituir la actividad, el proceso, el material o la sustancia por una menos peligrosa. Y en el último, la eliminación, que es el más efectivo, que consiste en eliminar el peligro del lugar del trabajo, tarea, proceso, método o material. Lo ideal al implementar medidas de control es que se elimine al 100% el peligro o riesgo detectado. En caso de no ser posible, podemos aplicar alguna de las jerarquías de control anteriores, como la sustitución, ingeniería, administración y EPP. Número 6. Nuevas medidas de control. Las nuevas medidas de control tendrán que ser propuestas por todos los miembros del equipo, con el fin de eliminar o minimizar los riesgos detectados en las operaciones analizadas. Pueden ser implementar el uso de un EPP nuevo en el área, en caso de no poder eliminar el peligro y riesgo detectado, hasta la eliminación de este, ya sea automatizando el proceso y obteniendo en medida de lo posible la menor involucración de los trabajadores en el proceso. Deberá ser importante tomar en cuenta el tiempo de implementación de los controles que se propongan, ya que algunos tendrán un tiempo de ejecución más amplio que otros, así como la inversión. Número 7. Nueva evaluación del riesgo y clasificación del riesgo. Se calculará nuevamente el NPR y clasificación de riesgo, ahora tomando en cuenta las nuevas medidas de control propuestas. Este cálculo se hace para ver cuál sería el NPR implementado, los controles propuestos y de una manera tentativa visualizar cuánto sería la reducción del NPR una vez implementadas las nuevas medidas de control. La suma total de toda la columna nos dará el nuevo índice de riesgo de la operación de manera conjunta.
Esto si se aplican todas las nuevas medidas de control propuestas. Número 8. Asignación de responsables y fechas compromiso. A las nuevas medidas de control propuestas se les colocará un responsable de ejecutarlas y serán asignadas por todos los involucrados en la realización de R3. Cada medida de control debe tener una fecha compromiso de cierre para dar un seguimiento continuo del avance de estas. 8. Plan de control. En el apartado Plan de control del formato HRSH Rec 007 formato R3 se colocará la clasificación de riesgo inicial y el índice descrito en el R3 de acuerdo a la actividad relatada. Se contestarán las preguntas planteadas en el apartado, así como la persona que validará el cierre y el seguimiento de estas acciones, siendo este último algún miembro del departamento de DHS. Cada medida de control debe tener una fecha compromiso de cierre, para dar un seguimiento continuo del avance de estas. Se propondrán fechas de revisión. Ese es el formato de plan de control de R3. Comenzando del lado izquierdo al lado derecho, primero tenemos clasificación de riesgo, el riesgo, qué es el riesgo, cómo, dónde, por qué, cuándo, quién verifica y la fecha de verificación. Número 9. Resumen. En el apartado resumen del formato R3 se colocarán los avances obtenidos. Se colocará la fecha de la primera evaluación del R3, así como la situación evidencia fotográfica en la que se encontraba al inicio, así como el índice de NPR que se tenía un principio. Posteriormente se colocará la fecha de la segunda evaluación del R3, así como la situación evidencia fotográfica en la que se encuentra actualmente, y el índice de riesgo NPR que se tiene ahora, apartado verde. Esto debido a las acciones planteadas y cerradas anteriormente en el plan de control R3. Como se mencionó anteriormente, la hoja de resumen sirve para colocar la evidencia del cierre de las acciones planteadas en el R3 y fundamenta el índice de reducción. El NPR obtenido en el apartado color verde será el que se irá graficando en el métrico de disminución de índice de riesgo R3 para de esta manera ser presentado de manera visual por el departamento de EHS en la Junta Semanal de Seguridad. Una vez que se han colocado todas las acciones en la hoja de resumen, se considera como cerrado el formato R3 y finalmente se colocará la fecha de cierre así como la firma en la parte inferior derecha del formato de todos los involucrados en la elaboración, seguimiento y cierre del R3. Ese fue el proceso para el llenado correcto del formato R3. Para cualquier duda adicional, pueden dirigirse al departamento de EHS o bien verificar la documentación en la plataforma de QDoc, el procedimiento HRSH Rec 004 o bien el procedimiento HRSH Pro 004. Gracias.